Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy voy a presentarles una breve introducción a los circuitos digitales y a las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas representan operaciones booleanas en las cuales los valores que se pueden tomar son 0 y 1, encendido, apagado, o cualquier símbolo con el que se quiera representar dos valores distintos. ¿Ok? Esto es convencional, es decir, se sigue una convención para nombrar estos valores y usualmente es 0 y 1, apagado y encendido respectivamente. Estas compuertas lógicas pueden verse como funciones de entrada y salida, en el sentido de que va a ser independiente para compuertas de la manera que lo voy a presentar ahora. No va a haber retroalimentación por el momento. Van a ser simplemente circuitos en los cuales se recibe una entrada y se obtiene una salida. Y idealmente estas son operaciones instantáneas. Me refiero a idealmente en el sentido abstracto, pero hay que recordar que el circuito real, que ya está constituido de elementos físicos, va a tener comportamientos que no son exactamente el comportamiento ideal. Vamos a tener retardos, vamos a tener umbrales en los que responde la compuerta a ciertos voltajes, vamos a tener pérdida de potencia y otros fenómenos asociados con circuitos reales. Estas compuertas pueden implementarse con diferentes tecnologías y con varios grados de complejidad. Con esto me refiero a que van a poder implementarse ya de manera física con tecnología FET, con transistores BJT, con muchos tipos de topologías, con colector abierto, etc. Entonces eso es la parte física de la compuerta, pero en general vamos a hablar ahorita de la parte abstracta. Existen compuertas de 1, de 2 o de 3 y hasta de más entradas, así como otros elementos lógicos. Vamos a trabajar ahorita con compuertas de una o dos entradas, pero las compuertas de 3 o más se pueden modelar a partir de estas compuertas más simples de 2 o de una entrada. ¿Ok? Entonces podemos tener la representación de una compuerta de 3 entradas, pero pues puede su construcción ya física o formal, la construcción que vamos a tener en físico va a depender de la tecnología que estemos usando. Y bueno, solo comentar que hasta hace algunos años en las universidades se usaban los circuitos integrados que se compraban de forma de Dual Inline Circuits, y se implementaban con protoboard, se cableaban y todo. Hoy en día se siguen usando, pero también se ha introducido el uso de FPGAs para modelar todos estos circuitos lógicos. La primera compuerta que vamos a observar en este video va a ser la negación, compuerta NOT, cuya función es, vemos que es una compuerta de una sola entrada y su función es invertir lo que se tiene a la entrada. En la salida se va a ver la entrada invertida, es decir, el complemento. Si se tiene un 1 a la entrada, se va a tener un 0 a la salida, y y de manera análoga, cuando tenemos un 0 en la entrada, tenemos un 1 a la salida. ¿Ok? Vamos a tener lo contrario, como se puede ver en la animación y en la tabla de verdad que se presenta aquí en el video. Para la siguiente compuerta va a ser también de una entrada, y la pongo porque es relevante y a veces aparece en los circuitos y no se debe confundir con la negación o con la compuerta NOT. Este es un buffer y su finalidad, su comportamiento es idéntico la entrada y la salida y no tiene operación lógica distinta de ello, pero la función es que no se pierda la intensidad de la señal entre partes del circuito, ¿ok? O va a ser para separar partes del circuito, entonces no va a ingresar ni un cambio en el comportamiento de esta compuerta lógica entre su entrada y la salida. Luego la siguiente compuerta que vamos a estudiar va a ser la compuerta AND o I, y en este caso se tiene el comportamiento que la salida va a encenderse únicamente o va a ponerse en nivel 1 únicamente cuando ambas entradas tengan un valor de 1. En otros casos, cuando se tiene ambas entradas apagadas o cuando simplemente se tiene una de las dos entradas encendidas, no vamos a ver ninguna salida en 1.
Solo hasta que ambas entradas tengamos en 1, obtendremos el resultado de encendido. De manera análoga, o de manera similar, perdón, podemos ver que se pueden negar las compuertas, y en este caso tenemos ahora la compuerta NAND, que es la negación de la compuerta AND, y tenemos el comportamiento opuesto a la compuerta AND, es decir, el comportamiento es el mismo y se niega una vez realizada la operación. Entonces, en el caso presente tenemos que solo se va a encender la salida solo cuando los casos en que esté una de las dos entradas encendidas o ninguna está encendida. En el caso de que ambas entradas estén encendidas, vamos a tener la salida en 0, tal como se muestra en el video. El video puede ser más aclaratorio de lo que estoy diciendo. A continuación tenemos la compuerta OR, y en este caso vamos a ver que existe una diferencia entre el decir O en el sentido del lenguaje que utilizamos en español, ya que cuando decimos O nos referimos a una cosa o a otra, pero no a ambas. En este caso la compuerta OR tiene va a incluir el caso en que ambas entradas se hayan encendido. Como se puede ver, la salida va a estar en 1 cuando al menos una de las dos entradas se encienda, o ambas. Entonces aquí no nos referimos exclusivamente a una entrada. Lo que sí va a ocurrir en la siguiente compuerta que vamos a estudiar, que es la compuerta O exclusiva o XOR. En este caso es más acorde a la forma del lenguaje que utilizamos en español cuando decimos una cosa u otra, porque solo exclusivamente se encenderá la salida cuando una de las dos entradas esté encendida. Entonces aquí lo que traté de hacer es que la animación fuera más clara de lo que estoy en lo que estoy diciendo, y que ilustrara lo que estoy tratando de explicar. Y bueno, si te parece que este contenido es interesante, te agradecería que dieras un like y te suscribieras. Y bueno, gracias, hasta el otro video. Hasta luego.